Catherine viste de blanco en su ceremonia de bodas, notándose nerviosa porque ni siquiera conoce a su esposo Alexander. En la noche su criada la ayuda a prepararse para consumar su matrimonio, pero cuando su marido entra en la habitación se mantiene alejado de ella. El hombre habla con ella solo para sugerirle que no salga de la casa, alegando que el clima de ese lugar es muy frío. Ella intenta explicarle que no le importa, pero Alexander protesta. Como no parece molestarle la temperatura, le exige que se quite la bata que carga puesta. Ella obedece en silencio y queda desnuda delante del hombre, que sigue sin mover un pie para acercarse. Por el contrario, lo que hizo fue apagar las velas y acostarse en la cama, dejándola a ella solitaria y desnuda como si fuera una especie de castigo. Catherine pasa su primer día de casada sin salir de la casa para no contradecir la orden de su esposo, y en la noche la criada vuelve a prepararla cuidadosamente para atender a Alexander, pero él vuelve a dormirse sin siquiera tocarla. Amanece y es un nuevo día, y Catherine tiene que seguir soportando una rutinaria vida burguesa, sin ningún entretenimiento ni la posibilidad de salir a dar un paseo. Incluso en las reuniones sociales de su esposo solo se aburre, al punto en que comienza a dormirse, y cuando pide un permiso para retirarse a su habitación, su suegro la detiene para exigirle que espere despierta a su esposo. Incluso envía a la criada para vigilar que no se quede dormida. Catherine a duras penas puede aguantar el sueño, pero lo más insoportable es tener que tolerar la mirada constante de la sirvienta, así que paga su frustración con ella. Alexander por fin entra a la habitación ordenándole que se levante, luego indica que debe quitarse el camisón mirando hacia la pared y tiene prohibido mirar hacia atrás. Catherine escucha que su esposo hace unos sonidos extraños y húmedos. Cuando voltea la mirada confirma que se está dando placer a sí mismo y queda frustrada porque no entiende sus acciones. Por la mañana Catherine desayuna sola con su suegro porque Alexander salió de viaje. El anciano la trata como una simple mujer ignorante y le prohíbe hacer preguntas innecesarias, pero como su nuera es insistente, le cuenta que hubo una explosión en una mina de su propiedad. Luego dice que se irá a Londres. Cree que Catherine se sentirá mal por quedarse ella sola en una fría mansión, pero la realidad es que cuando el anciano se va, Catherine corre hasta afuera para poder respirar un poco de aire fresco. Ahora también puede recostarse en el sofá de la sala sin tener que guardar las apariencias de dama refinada, pero unos gritos la despiertan y corre rápidamente para saber lo que ocurre. De camino ve que otros sirvientes están escapando, pero ella sigue avanzando para averiguar la razón del escándalo. Entonces descubre que sus trabajadores estaban maltratando a la criada con la excusa de estar jugando. Catherine exigió que la bajaran de inmediato. Le habían quitado toda la ropa a la pobre mujer, que huyó rápidamente del lugar. Catherine regañó a los trabajadores por malgastar su tiempo en el horario que estaba siendo pagado por los bolsillos de su esposo, pero su extremo aburrimiento la llevó a insinuar que también quería jugar. El más impertinente de todos lo que hizo fue tratar de sobrepasarse con ella, y la mujer apenas pudo zafarse, conservando solo una pizca de dignidad frente a los empleados. Sin embargo, el hombre había llamado tanto su atención que, en lugar de preocuparse por el bienestar de la criada, lo que hizo fue preguntarle quién era ese hombre. Su nombre era Sebastián y era uno de los trabajadores nuevos. Esta información fue más que suficiente para Catherine, a la que no le importó para nada que la sirvienta no podía dejar de llorar. Al día siguiente se alistó para salir de la mansión, aunque la criada intentó advertirle que hacía demasiado frío. En realidad quería salir para poder ver a Sebastián. El hombre la llamó de lejos y pudo notar que ella intentaba evitarlo, pero se entendía que tenía otras intenciones. En la noche la criada tuvo que bañarla con agua tibia para que no se enfermara, y Catherine se quejaba de que estaba muy caliente. La criada molesta le frotó la espalda de forma brusca, lo que solo ocasionó que la señora la regañara, pues en realidad Catherine no la soportaba del todo. Más tarde escuchó ruidos afuera de la habitación y cuando se asomó vio que se trataba de Sebastián. El hombre terminó de entrar al cuarto a la fuerza, rehusándose a irse. Atacó a la mujer intentando besarla sin importarle su resistencia. Sin embargo, Catherine no tardó mucho en ceder a sus deseos y ella misma se lanzó a besarlo hasta que ambos cayeron en la cama y consumaron el adulterio. Al terminar, solo se recostaron uno al lado del otro para mirarse con picardía. Por la mañana, la criada entró abriendo las ventanas de la habitación, igual que todos los días, solo que esta vez se topó con la ropa de Catherine tirada en el suelo y la misma Catherine desnuda en la cama. Impactada, solamente recogió el camisón y salió lentamente sin hacer ruido, mientras Catherine no pudo contener la risa después de ser descubierta. Otro día atendió al sacerdote de la iglesia, que la visitó preocupado porque no estaba asistiendo a las misas porque tenía problemas de salud. Como el hombre le recomendó que no saliera tanto para cuidarse, Catherine entendió que la criada estaba hablando de más, pero el que expusieran su secreto no le impidió que siguiera acostándose una y otra vez con su amante. Una mañana la criada se encontró con Sebastián y el hombre le advirtió que no debía decir nada de lo que había estado viendo. La diversión de Catherine tuvo que parar cuando regresó su suegro. Otra vez tuvo que comportarse y lucir como una dama decente. A la hora de la cena, el anciano supo que Alexander no había asomado la nariz por la mansión en mucho tiempo. Catherine se mostraba juguetona
gruñona y burlona, porque ya estaba demasiado acostumbrada a relajarse, y cuando el anciano pidió que le sirvieran su vino favorito, ella solo pudo contener una risa disimulada, sabiendo lo que había hecho. La criada fue a la cocina solo para descubrir que su señora se había bebido el vino por completo, pero no podía simplemente delatarla delante de su suegro. La sirvienta no tuvo forma de explicar cómo se había acabado el vino, así que el hombre, indignado y en extremo molesto, le ordenó que bajara al suelo y caminara en 4 patas como un animal. No mames. La verdad es que el viejo estuvo fingiendo que no sabía nada en ese momento, cuando en realidad ya sabía de las fechorías de su nuera, y no perdió tiempo en castigar a Sebastián golpeándolo y mandándolo a encerrar. Catherine corrió desesperada buscando a su amante sin éxito. Entonces discutió con su suegro, que solamente le reclamó por ser una zorra y ser incapaz de cumplir su única responsabilidad como esposa y dejar un heredero. Pero ¿cómo le haría con un esposo ausente? Catherine no paraba de discutir, por lo que tuvo que callarla con una bofetada en la mejilla. La mujer tenía que aprender a resignarse a su horrible vida como esposa abandonada por su propio marido, pero antes quiso suplicarle a su suegro para que por lo menos dejara libre a su amante. El anciano no podía creer lo descarada que podía ser su nuera y se fue porque no soportaba ver su cara. Catherine quitó su cara de afligida y atracó la puerta con una silla, encerrando a su suegro. Como si fuera muy normal, se sentó en la mesa e invitó a la criada a acompañarla. La sirvienta no entendió qué pasaba, pero tampoco podía desobedecer. Entonces Catherine le sirvió un poco de comida y preguntó acerca de su vida para conocerla mejor. En el instante siguiente se escucharon los gritos del anciano al otro lado de la puerta, pero Catherine actuaba como si nada pasara y le ordenó a la criada permanecer sentada. Catherine tomó su té con tranquilidad mientras la sirvienta seguía escuchando conmocionada los ruidos de la otra habitación. Cuando ya no se escuchó nada más, su señora le ordenó buscar un médico. La criada corrió desesperada por el bosque mientras Catherine fue a rescatar enseguida a su amante, el cual estaba muy herido y sucio. El médico declaró la muerte del señor como algo natural, aunque la criada sabía que en realidad fue envenenado y no podía soportar el peso de la culpa que cargaba encima. Después Catherine recibió una carta de su marido que decía que no iba a volver ni siquiera para asistir al funeral. Después de todo odiaba a su padre y la odiaba a ella también. La mujer cumplió con todos los protocolos decentemente para después continuar disfrutando de su idílico amor. El trauma de la criada fue tan fuerte que perdió la capacidad para hablar, y porque su compañera le suplicara que lo intentara, diciéndole que no tenía ninguna culpa de que el señor muriera. Por su parte, Catherine le aseguraba a su amante que estaba tranquila de saber que no revelarían la verdad de lo que hizo. Pero una noche Alexander regresó sin previo aviso y Sebastián tuvo que esconderse en el armario. Catherine recibió a su marido como una buena y respetuosa esposa, pero él solo supo decirle que había engordado en su ausencia. Ella trató de ignorarlo y salió a buscar té para distraerlo, pero no le funcionó mucho porque mientras tomaba de su té, Alexander le dijo que conocía su comportamiento inmoral. Le reprochó que había sido tan indecente que los rumores de su aventura se habían propagado hasta los rincones más lejanos. Alexander ya no podía tolerar las burlas por haberse casado con una zorra a cambio de unas tierras que no valían prácticamente nada. En vez de aceptar las palabras de su esposo, Catherine, molesta, sacó a Sebastián del armario, lo lanzó en la cama y le abrió el pantalón pretendiendo fornicar justo delante de su marido. Los dos hombres se agarraron a golpes sin piedad hasta que Catherine apuñaló a su esposo numerosas veces, acabando de inmediato con su vida. Sebastián enterró el cadáver de Alexander y Catherine se encargó de asesinar el caballo y esconder cualquier evidencia de que su esposo había llegado a la mansión. La mujer permanecía tranquila, en cambio Sebastián ni siquiera podía dormir por el cargo de conciencia. Su amante lo tranquilizó rápidamente, prometiéndole que ahora podrían estar juntos sin problemas. Incluso lo vistió como si fuera el verdadero señor de la casa y comían juntos en la mesa. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre y pronto apareció una mujer con su nieto que alegaba ser el heredero de Alexander. Aseguró que el hombre se había encargado de hacer todo el papeleo correspondiente para la sucesión en caso de que él falleciera. Catherine se opuso a la declaración de muerte de su marido porque sin encontrar un cadáver permanecería como desaparecido, pero la mujer tenía evidencia de que el lugar al que había ido antes de desaparecer era justamente esa casa, prácticamente acusándola de haberle hecho algo. Catherine tuvo que aceptar cordialmente su presencia y eso significaba que ya no podría vivir con su amante. Sebastián rebosaba de ira al creer que eran excusas, pero la que tenía que aguantar las constantes humillaciones de la anciana era ella. De repente Catherine se dio cuenta de que estaba embarazada, pero cuando quiso contarle al padre de su hijo, esta la rechazó porque estaba demasiado molesto por tener que dormir en el establo. Después de eso, Sebastián continuó ignorándola en todo momento, dejando que la mujer se lamentara en la soledad. Entonces una sirvienta apareció para avisarle que el niño había desaparecido. Todos los sirvientes salieron a recorrer
el bosque para buscarlo. Al final fue Sebastián quien encontró al pequeño a orillas del río, en una posición perfecta para simplemente darle un pequeño empujón que acabaría con todos sus problemas, pero el alma de Sebastián era demasiado sensible para cometer semejante fechoría. Llevó al niño a la mansión pidiendo que lo atendieran porque estaba mojado y frío. La abuela del niño, en lugar de agradecer, lo que hizo fue regañarlo por entrar dando órdenes cuando solo era un simple sirviente. En caso, eso rebasó el colmo de su paciencia y por fin decidió recoger sus pertenencias para irse definitivamente. Catherine le suplicó quedarse entre lamentos que parecían inútiles, así que le pidió solo una última oportunidad para hacer lo que fuera necesario hacer. La abuela del niño se notaba muy cansada por todas las horas que tenía en vela, así que Catherine se ofreció a cuidarlo por un rato para que ella repusiera un poco de energías. Al principio la mujer se quedó pensativa como si le entraran dudas por un segundo, pero después abrió tranquilamente la puerta para dejar que Sebastián entrara. Se sentó junto al niño enfermo que comenzó a protestar por incomodidad, hasta que Catherine le cubrió el rostro con una almohada para callarlo. Sebastián sujetó sus pies evitando los pataleos y solo tuvieron que resistir unos momentos antes de que el pequeño dejara de moverse por completo. El hombre debía irse rápido y por primera vez se puede observar a Catherine sintiendo un mínimo de remordimiento por sus acciones. Como siempre, fue la misma criada quien, al ver la conmoción en el rostro de su ama, supo la horrible tragedia que había ocasionado. Por otra parte, la conciencia de Sebastián estaba haciendo estragos con sus emociones, pero la abuela del niño estaba devastada y al médico le parecía extraño la versión de los hechos que contaba Catherine. La mujer le aseguraba que solo se quedó dormida unos pocos minutos, pero el cuerpo del niño tenía moretones que no estaban cuando lo trajeron del río. Catherine se mantenía firme en sus argumentos hasta que llegó Sebastián, confesando que ellos habían matado al niño, de la misma forma que Catherine asesinó a su esposo y a su suegro, todo para poder estar juntos, pero ya estaba cansado de su tóxico amor asfixiante que provocó que llegara a los extremos más horribles e inimaginables. Obviamente ella lo negó, simplemente lo acusó de tener una aventura con la criada. Dijo que el niño lo descubrió, así que tendrían que deshacerse de él para que no los delatara. Tenía razones para vengarse contra la familia porque su suegro lo golpeó el día antes de morir. Podían confirmar los hechos con la confesión de su criada. Por supuesto, la pobre sirvienta no tenía la capacidad de hablar para poder defenderse, así que los dos empleados terminaron condenados y trasladados como animales. Ambos aceptaron resignados su destino, mientras Catherine se quedó sola en su mansión, desdichada y con el único consuelo del hijo que cargaba en su vientre. Y así, amigos, termina este video. Espero les haya gustado mucho los resúmenes y suscríbete